Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con nuestra última sesión de octubre, segunda, un octubre temático de un terror poco común o una parte de nuestra colección de terror. Y espero que haya sido una buena experiencia para ustedes, como una experiencia diferente en su lectura. Y con Guadalupe Dueñas tenemos Las ratas. Este cuento es muy, bueno, como saben, breve, corto, pero muy fuerte. Tenemos algunos temas en específico y la muerte en especial. De ahí vamos a hablar y tocar algunos puntos, serán interesantes, pero sí quiero mencionar que para mí ha sido toda una experiencia estos cuentos que hemos leído juntas, especialmente este. Como mexicanos pues tenemos esta idea y este acercamiento al tema muerte muy interesante, diferente a otras culturas, a otros países, y creo que es emocionante leerlo también desde este aspecto, qué pasa con el cuerpo físico, ya que llega el momento de la muerte. Y en estos días a mí como que el aire, todo lo que veo en las calles, lo que están haciendo las personas por ser el Día de Muertos es muy interesante. Así que bueno, comenzamos con esta epígrafe que dice: ¿hace tiempo que trabaja usted como bolero? Pregunto distraída al tipo que da vertiginoso lustre a mis zapatos. En esta ocasión le pedí a Yuni, que nos diera un breve resumen de la historia, así que le doy el tiempo. Por favor. Gracias. Pues bueno, sí, como se menciona, así empieza la historia y después el bolero responde que no, que de hecho él llevaba ya tiempo, creo que 20 años, trabajando en un panteón, en el Panteón de Dolores, y que él era el encargado de transcribir las actas de defunción. Entonces, el cuento en sí es una breve plática entre pues la narradora, la que narra la historia, y el señor, que pues se centra en contarle a la narradora sobre, pues que en realidad el peligro o bueno, no, lo que da miedo en los panteones realmente pues no son los muertos, ¿no? Que es como a lo que todos están acostumbrados, a las historias de terror por muertos, sino que en realidad son las ratas, porque estas como que son las encargadas de roer, de que siempre están como que preparadas para el nuevo festín, así lo dice. Y después, pues como que en la narradora todo el tiempo refleja como que este cierto asco al señor, describiendo su forma, bueno, su físico, también como que su olor, todo esto. Y al final pues queda con una reflexión de que incluso aunque no le quiso dar la moneda en la mano y así, al final de cuentas pues como que reflexiona y dice, pues al final todos vamos para las ratas, ¿no? Todos vamos a hacer el festín de las ratas. Entonces, pues creo que es un cuento, sí, muy corto, muy interesante la forma en la que pintan precisamente la muerte. Y también me parece muy, pues sí, la reflexión final creo que es lo más fuerte, lo más interesante de la historia. Y pues sí, me pareció una lectura un poco diferente a lo que estoy acostumbrada, pero muy, muy buena. Gracias. Sí, entonces leemos la conversación entre nuestra narradora, una mujer, y el bolero ¿cómo lo llaman ahí? Un velador, ex velador del Panteón de Dolores. Y lo que menciona Yuni, ¿no? Las palabras y la descripción nos hace otra vez tener una experiencia sensorial. Espero que hayan llegado a este punto de la descripción física, pero también los olores, después cuando muestra un poquito sobre las características o los hábitos de las ratas, creo que también ahí tenemos unos sentimientos de terror en este caso. Bueno, regresando un poquito a la autora, lo que pude investigar y leer, no sé si alguien ya la había leído, yo no, también un par de cuentos más. La quieren mucho, parece que ahora reconocen, en tiempo presente, reconocen su obra, pero también como, aquí leímos la semana pasada, ay, lo olvidé, déjenme leer. Es parte de este trío de escritoras que, pues sí, escriben situaciones
ya sabemos, cotidianas, pero de esta manera un poco grotesca de terror. Y en su tiempo no tenían este reconocimiento. Así que bueno, tenemos un poquito sobre ella, de Guadalajara, Jalisco, y decía, quien encuentre en mis escritos un exceso de fantasía, podrá pensar que por miedo de ella estoy tratando de fugarme de la realidad cotidiana. Ciertamente es una fuga, pero encima de eso es buscar acercarme a otra realidad más verdadera, más mía. El- Los dos. sí. Bueno, a mí me pareció que era muy explícita en sus descripciones y eso hacía que me causara ansiedad leerla. ¿Ya habías leído a la autora? ¿Mande? ¿Ya habías leído a la autora? No, no la había leído y tengo un libro de cuentos de ella y cuando lo mandaste dije, ay, creo que yo tengo unos cuentos de ella y dije, voy a ver si está el que toca esta semana y si está. Entonces ya lo inicié. Perfecto. Entonces, ¿cuál tienes tú? Porque el cuento, que yo sepa, aparece originalmente en El árbol, libro, tiene la noche un árbol. Ajá, es este libro. ¿Es verdad? Sí, ese tengo. ¡Oh, qué buena! Muy bien. Sí, y me lo regalaron, así que era el Bien, destino. está buenísimo. Sí, ella tiene varios cuentos, no es el único. Yo he leído un par, como les mencioné, pero este es como el más aclamado. De hecho, lo encontré también en el grupo de morras lectoras con mucho carisma, porque lo recomendaron mucho, así que está bien. Realmente no había tenido la oportunidad de leerla, pero justo igual que Alondra, eh, bueno, conseguí el libro de Tiene la noche un árbol hace como un año, igual por recomendación de un profesor de la universidad, Oh, buenísimo. que recomendaba mucho a esta autora. Gracias. Sí, qué bueno que nos topamos todos con esta historia. Bueno, espero que las demás puedan completar su lectura, sería genial. Y como en el cuento, trasluce perfectamente el estilo de la autora, ¿cierto? Aparentemente desde algo superficial o algo vano, pero este episodio o estos episodios aparentemente banales se convierte en una escena, como ya sabemos, de agobio, ansiedad, como dice Alondra, y horror. Así que eso es lo interesante y lo lindo de leerla también. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí. Me gusta también mucho esta epígrafe que tenemos por acá. Ya lo había mencionado Yuni. No cree usted vigilar un panteón resulta difícil, pero no piense que molestan los muertos. Esos ni resuellan. Bueno, hablemos un poco de estos personajes. Tenemos eh, los tres que están acá, comenzando por la narradora. ¿Qué piensas de la narradora, Alondra? La narradora, eh, no sé, me pareció una persona muy común como nosotros y que tenía cierto repele ante el boleador, pero aún así fue amable y atenta al escuchar su historia, aunque no tanto el final, pero pues eso, no tengo mucha opinión. Gracias, sí, le agradecemos a la narradora una muy precisa descripción de su bolero, ¿cierto? Y profundizar. Pues en sí como que se me hace una persona muy, pues sí, o sea, como que se pinta muy X, o sea, no, creo que sí, a lo mejor tiene un poco de ideas como que muy, bueno, como que juzgó mucho al señor, ¿no? Por cómo lo describe, pero pues en general, pues no me resulta como que muy interesante ese personaje. Vale, gracias. Y sí, como mencioné, su descripción, genial, y también el final, su comentario final es el que nos lleva a, bueno, una gran conclusión de esta historia y de esta narración que nos transmite desde el bolero. ¿Qué pensamos del bolero?
nuestro personaje. Yo lo imaginé porque les digo otra vez la descripción precisa. Lo que pienso, a mí, al contrario de lo que dicen las compañeras, a mí la narradora me pareció un personaje muy interesante porque hace una descripción como muy sensitiva, como que te lleva mucho a lo sensorial. Creo que este cuento va mucho a lo sensorial. Y entonces, cuando describe el ojo sanguinolento del bolero, o sea, te trae esa imagen de la sangre, de cómo es su ojo, o sea, detalles como muy específicos que a mí la verdad me desbordaron de emoción, me hicieron sentir, no sé, como muy, pues muy, pues sí, muy emocionada. En cuanto al bolero, pues sabemos cómo es a partir de la descripción de la narradora y pues no sé por qué pensé en la clase social de ambos. Creo que al final se intensifica que hay una clase social distinta entre el bolero y obviamente la narradora, porque además que es un bolero, alguien que está a tus pies para limpiar y para pues bolear tus zapatos, ¿no? O sea, una clase social inferior, desafortunadamente. Entonces Oh, siento que siento que la narradora y el bolero son muy contrastantes. Y en cuanto a las ratas, ufas, qué cosa las ratas, ¿eh? Son un personaje muy, muy, muy interesante. Y todavía no me saco la imagen de las ratas por los laberintos subterráneos y el cómo revuelven los huesos y construyen un rompecabezas con el cadáver. O sea, esa imagen, ufas, no la puedo sacar de mi cabeza, me gustó muchísimo. Y bueno, ya, porque ya hablé mucho. no, pero bienvenida. Y me encanta este detalle que menciona Elena sobre el bolero, ¿no? Esa imagen, no la había pensado, el símbolo que estaba por debajo, por así decirlo. Si pensamos en los boleros del centro, cosas así, realmente el bolero, espero que estas imágenes que puse aquí, es como yo lo imaginé, les haya tocado en su mente imaginarlos así, etcétera. Y bueno, vemos la oposición de ambos personajes, los primeros, como para de lo que tenemos sobre la narradora es que, bueno, ella menciona que tiene amor propio, está perfumada, ¿qué más? Yo la imagino linda, evita el contacto con el bolero, lo que nos hace pensar también en esta división de clase social, al menos por el aspecto o el cuidado físico, ¿cierto? Entonces es totalmente opuesto a lo que sabemos del exvelador. No podemos saber su edad, menciona ahí que camina como un eh, mono, creo, por ahí menciona, sus ojos son diferentes, el labio caído, lampiño, ¿no? Tal vez calvo, con, me imagino, la vena aquí en su frente. Y bueno, esa es la oposición. ¿Algún comentario sobre estos personajes? No, igual concuerdo con Elena de que tanto la narradora como el bolero tienen como este contraste entre personajes, porque yo también imagino que la narradora también está estructurada como para sentirse identificada con la persona que lo está leyendo. Igual por eso no tiene como mucha participación dentro de la historia o, ajá, como muchos diálogos, justo para que el lector se pueda como identificar con ella y sea como más fuerte esta sensación sensorial de cómo le cuenta el bolero acerca de las ratas, ¿no? Y que al final justo ella como que se aleja de él y se asusta un poco y ve como su mano súper delicada que ella cuida y pues piensa que al final, pues de qué va a servir eso si va a terminar comida por las ratas, ¿no? Y siento que es algo que todos tenemos en mente, ese miedo a la muerte o a desaparecer, básicamente, pues sí, en nada. Bueno, no les culpo. Probablemente al principio o en algún momento nosotros hacemos bueno, una mirada juzgona a alguien que no tiene, por ejemplo, el mal olor, ¿no? Lo que hice, o no sé, sus manos feas, o encontramos a alguien con ropa fea, de acuerdo a nuestra perspectiva, y de ahí viene ese desdén. Entonces, bueno, la narradora solo nos transmite esta conversación que tuvo sobre las ratas, nuestro personaje principal que lleva por título, un poco grotesco,
bueno, es interesante todo lo que podemos saber de las ratas con esta conversación corta. Antes de ir con las ratas, vamos a ver su imperio. Yo busqué un poquito sobre el Panteón de Dolores. No pude encontrar información precisa sobre el cuento. Sé que hay un Panteón de Dolores en Ciudad de México, y bueno, por eso puse esta imagen de ese panteón, pero bueno, lo que sabemos es que en unos cuantos minutos se hartan, pero se renueva la manada infinita, que pule los huesos igual que una máquina. Me gusta la frase que dice ese, que pasean por ahí llenas en su imperio, ¿cierto? Entonces sí, realmente, como decía Elena, los subterráneos ahí deben andar millones. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia, Alondra, con esta, eh, como ya decimos, una historia sensorial? Podemos percibir la descripción de olores, eh, algo visual también, incluso nos describe los sonidos, como crujidos. ¿Qué más tengo por ahí? El sonido que desgarra, me imagino también el sonido de todas las ratas o manadas llegando por esos cuerpos nuevos. ¿Cómo fue, Alondra? Como les digo, me causó como ansiedad o asco, y más que nada porque cómo describe como el sonido, así que me lo imagino y me da, me da mucho asco, porque les voy a decir, cruje en ruido sordo las entrañas que que desgarran sus colmillos. Eso me da mucha ansiedad y mucho asco leerlo. Entonces fue una experiencia distinta y no fue, ¿cómo se dice? Agradable. Pero quiero leer más de ella porque, ¿sabes? No siempre los libros te hacen sentir algo tan contrastante con tu vida o con tus experiencias. Entonces, yo creo que ese ya es otro objetivo de la lectura, que encuentres cosas que leer que te saquen de tu zona y así puedes experimentarlo, pero sin experimentarlo de verdad. Ay, qué bueno que no lo podemos experimentar, de verdad. Porque, no. Sí, eso me gusta de esta temática del horror, de lo grotesco, y gracias a esas autoras que mencionábamos, tenemos un malestar psicológico al imaginarnos todo esto, y es tan precisa esta descripción de una situación banal, como lo habíamos dicho, que podemos, y yo también me sentía hasta un poquito mal. Tenemos, ¿qué más? Las ratas, gordas, no tienen miedo, están infladas, son calvas, malignas, se burlan de los hombres. ¿Qué más tengo por ahí? Pelean hambrientas. Y bueno, eh, Juni, un poquito sobre tu experiencia con las ratas del cuento. Pues sí, en general las ratas sí me dan mucho asco, pero verlas descritas así, como de esa forma, sí me causó como, además de miedo, creo que lo que más me causó fue pues ese asco, porque precisamente al final de cuentas pues te las estás imaginando en ese lugar, ¿no? En el cementerio, y pues dices, no, pues qué tantas vivencias. Al final de cuentas sí, como lo menciona, son como, están como en su imperio, ¿no? Y más que nada me imaginé como así como plaga a las ratas. Entonces, sí, esa, precisamente de lo que han estado hablando, ¿no? La sensación que da y todo eso, pues sí es muy repugnante. Además de repugnante, siento que pues da hasta como que, como, ay, no, ya no quiero, pero a la vez sí quiero seguir leyéndolo. Y pues sí, en forma general me dio mucho asco, pero también me dio como que, pues sí, esa de que hay, a ver, quiero seguir leyendo para ver qué más dicen sobre las ratas. Puedo mencionar que en el cementerio, en el panteón, intentaron extinguirlas. Fue un intento fallido, está ahí. Entonces, no, imposible con ellas. Y creo que algunas ciudades tienen este problema también. Pero bueno. Tomando la imagen que presentas en cuanto a que quisieron extinguirlas,
me llama mucho la atención cómo la narradora hace esta descripción. Bueno, no bueno, sí, la narradora y el bolero, en la voz del bolero, de que intentan exterminarlas a palazos y que son como cloacas llenas de alimento. Entonces, o sea, ¿te imaginas una cloaca expulsando este líquido que es de los cadáveres? O sea, su alimento son los cadáveres. Entonces, eso es profundamente perturbador, pero a la vez hermoso, no sé, me dejó como también comparto con las compañeras, esta sensación de asco, pero de cómo la vida se transforma, ¿no? O sea, cómo si lo vemos como un cadáver también puede ser alimento y la vida se renueva, ¿no? Y entonces como esta idea poética de que la vida y la muerte siempre están acompañadas, y en relación a que las ratas tenían los estómagos hinchados de tanta comida, o sea, de tanto de tantos pedazos de cadáveres, o sea, me parece fantástico cómo Dueñas escribe este cuento en tan breves, o sea, es un texto tan breve, pero tan maravilloso que de verdad comparto, como decía la compañera, yo también quiero leer más. Y pues ya. Gracias por esta perspectiva, no lo había pensado. También es como se cumple el ciclo. Ahora con las ratas, pero al final es así. Y Y también me gustó como la creación o la explicación de estas ratas porque justo las siento como más cercanas a lo que es una rata real, ¿no? O sea, estos roedores así que justo dan este sentimiento de asco hacia la persona que los ve y los visualiza, sobre todo en un contexto de un cementerio rodeado de, pues, de cadáveres, porque justo me recuerdo a un cuento de Stephen King que se llama El último turno, que justo también retoma esta idea de las ratas como pues estos animales grotescos. Sin embargo, King lo hace a través de algo más fantasioso, ¿no? Explica ratas enormes de más de 2 metros de altura, un poco más monstruosas, que sí cumplen el objetivo de dar miedo o terror, pero siento que Dueñas lo hace de una mejor manera al explicarlas como de una imagen más semejante que nosotros tenemos hacia la realidad. Entonces juega un papel mucho más aterrador esta explicación de las ratas en el cuento. gracias. Y, Y bueno, sí, luego más. no, Bueno, y ahí vemos los símbolos que ya mencionamos, tal vez un poquito de crítica social que en un momento vamos a retomar, pero quiero mencionar los sentimientos cambiantes de la narradora, cómo va, me parece que es una curva, empieza suave, nos lleva a este horror, repugnancia y una linda conclusión, más bien una reflexión, que espero que todos hayamos llegado a esa. Y bueno, aquí tengo algunos temas, entonces quisiera que compartieran algunas experiencias sobre eso, la última parte, su reflexión, con qué se quedan, ¿no? Ya sabemos que nos hizo tener una experiencia un poquito repugnante, de ansiedad y todo eso, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Qué pasa al final cuando la mujer ve sus manos que tanto cuida y no quiso tocar al bolero y nos deja ese sentimiento de, bueno, para allá vamos todos? Aquí tengo algunas cosas, por ejemplo, la crítica a la vanidad, probablemente deshumanización, si llegamos a eso, pero en realidad la fragilidad humana. Muy fuerte, ¿no? En cuanto a que pues todos tenemos el mismo destino y a pesar de que nos perfumemos, de que nos disfracemos, de que tengamos cierta preparación académica o no la tengamos, o sea, nuestro destino es el mismo, ser comidos por las ratas y por la carroña. Entonces, aunque tu mano esté perfumada, como en este caso la de la narradora, el destino es inevitable y eso es la muerte. Entonces, la muerte como este, como este ente que divaga sin pensar en las clases sociales y que es igualitario con todos y que te lleva a ese destino inefable, ¿no? Entonces,
pues eso de que al final todos vamos para el mismo destino, todos seremos comidas de ratas. Pero es interesante, ¿no? Que ella llegó a esa conclusión ya tiempo, minutos después, como que cuando el señor se lo estaba contando aún no lo captaba o no sé cómo decirlo, porque dice, no le quise dar la moneda o no quise tocar su mano y luego ya hasta el último dice, yo que tanto me cuido, o sea, ya cuando ve el señor que se va, o sea, ya que se va el señor es que a ella le cae el 20 de, pues sí, todos vamos para allá, no importan mis manos suaves y perfumadas, sí, pues voy a acabar ahí, pero bueno, es que no sé, porque no importa que vayamos a acabar ahí, ¿sabes? Como que el proceso es lo que importa, no el final. Es que son cuestiones que siempre te dicen como que es muy superficial o así, pero estamos viviendo y sabes, es lo que importa ahorita, no en dónde vamos a acabar. Pero bueno, sí es. Llegamos todas a una conclusión parecida, porque justamente cuando yo tampoco pienso mucho en la muerte, pero en estas fechas, cuando pienso en la muerte, no pienso como en un, como si fuera algo malo. Creo que también tiene que ver con pues la forma en la que nos criamos nosotros, ¿no? En este país. También el pues sí, todo lo que engloba Día de Muertos, todo este tema que al final de cuentas, si te mueres, pues si no te olvidan, nunca te mueres, ¿no? Es como lo llegan a decir. Entonces, como que sí, nunca he visto la muerte como algo muy malo, pero el tenerlo como aquí, como un despertar, ¿no? Como de decir, al final de cuentas, todas las personas que veamos al final van a ser pues la comida de las ratas, ¿no? Como mencionan. Entonces, pues sí decir eso, ¿no? Como al final de cuentas, pues no importa, o sea, en el ámbito físico, pues todos vamos a terminar de la misma forma. A lo mejor en el ámbito espiritual o así, pues sean diferentes, pero aquí en el terrenal, pues todos van a ser comida de las ratas. Entonces, sí me parece muy interesante la forma en la que lo abordó la autora para que también como que o bueno, por lo menos a mí como lectora, me llegó al final también igual que a la narradora, ¿no? O sea, en el momento que yo leía lo de las ratas y todo eso, pues como que no era muy consciente de eso, hasta ya el final, como justo mencionaron, ¿no? Entonces sí, creo que con eso me quedo. Tengo como mucho que aportar. Siento que se desglosaron bien los puntos que se trataron de explicar o de abordar durante el cuento. Y pues lo único que me gustaría decir es que a pesar de la brevedad del cuento, como que se expresa mucho y hay como muchas temáticas que se pueden como estudiar o sacar de estas pequeñas páginas. Y es muy ad hoc a estas fechas de justo el Día de Muertos y toda esta como idea o sentimiento que tenemos sobre la muerte. Gracias por compartir y espero que este cuento haya sido parte de una gran experiencia lectora, pero especialmente de estas fechas que nos traen un recuerdo, somos más sensibles a todos estos temas de muertos, muerte, misterio, horror. Así que bueno, gracias por compartir y otra vez nos vemos la próxima. Muchas gracias.